Todos los días nos acostamos y nos despertamos escuchando palabras, frases con un tono de violencia pareciera cada vez más creciente, por el que inicia y algunas veces por los que contestan. Y esto sigue rodando y creciendo. Además, acompañado de las noticias que tienen que ver con la inseguridad de las personas, más todo lo que vivimos atrás del fenómeno del narcotráfico. Podemos seguir extendiéndonos en otros temas, pero nos preocupa y tratamos de que alguien lo pueda explicar mejor que los que no sabemos técnicamente cómo expresarlo. Nos preocupa el aumento cotidiano de algunos acontecimientos de la violencia, tener una persona durante varios días en un ataúd. Desde lo del coronel Larrabure no había un caso igual, hace ya casi 30 y pico de años, a los comentarios sobre la salud mental de un miembro de la Corte Suprema. Voy poniendo extremos. Esto no es gratuito. Esto en algún momento se dispersa en la sociedad. Un fiscal muerto, después de más de 100 días, sin poder definirse bien cuál fue la causa de esa muerte violenta. Son símbolos y paradigmas. Hemos invitado al doctor Enrique de Rosa, médico psiquiatra y leguista, especialista en estrés y trauma. Muchas gracias, doctor. Por favor. Para que primero analicemos un poco este estado del 2015, la violencia de cada época. Y además, que el doctor de Rosa nos pueda decir si hay algunas pequeñas cosas, pequeñas que pueden ser grandes para muchos, que ayuden a disminuir la violencia o nosotros, cada uno de nosotros, bajar nuestro grado de violencia. Porque cuando estamos hablando de la violencia no hablamos de los de enfrente, los del piso de arriba o más abajo. También estamos nosotros involucrados cuando en la calle, muchas veces, una respuesta, una palabra, una agresión, un bocinazo, produce las consecuencias que realmente son lamentables. Doctor, 2015, muchas veces usted, gracias, ya ha venido acá a otros programas para hablar de situaciones complejas, cuando fue lo de 11, con las víctimas de 11, el tratamiento de tantas cosas que hubo en la Argentina en los últimos años, y da la impresión que entre aquellos acontecimientos que eran un accidente ferroviario, por lo que fuere, o algo parecido, es muy distinto a estas acciones individuales que están apareciendo de la violencia física y, lo que más me preocupa, la violencia verbal, donde incluyo las barras bravas. ¿Cómo ve usted esto en el 2015? ¿Qué le provoca? Usted es un médico que atiende gente, que trata con gente, es un especialista en estrés y trauma. Esta sociedad del 2015 es igual a la sociedad del 2005, 10 años atrás, del 1995. Yo le pondría un ejemplo, que bueno que me lo comente en este paralelo. En el 2000-2001, cuando nosotros empezábamos a hablar del tema trauma, teníamos que explicarlo y explicar que el trauma psíquico era una estructura, y había mucha explicación, porque en realidad uno estaba hablando de algo que la gente no conocía. ¿Cuál es la situación en el 2010-2015? La gente lamentablemente ya sabe de qué se trata. Nosotros, cuando hablábamos de esto en el 2000, teníamos que estar refiriéndonos a la literatura de posguerra de Vietnam. Es decir, la literatura era fulano de tal, Van der Kolk y demás, ha trabajado en tal época sobre esto. Es decir, en principio estábamos hablando de un fenómeno ajeno. Primera reflexión, hoy ese fenómeno ajeno, al igual que pasa con el fenómeno de la droga, pasó a ser un fenómeno propio. Es decir, la traumatización, la violencia ha dejado de ser algo que nos es ajeno. Segunda idea, cuando usted comentaba varios ejemplos, yo pensaba en simplemente los que me han tocado o han sido consultados en los últimos días. Un muchacho, un ciclista que se abalanza por un accidente, por un tema de tránsito sobre un taxi y saltando lo destruye. Un colectivero que choca una bicicleta y la gente que va en ese colectivo
golpea al ciclista, lo que uno ve todos los días. Me llaman esta mañana de una radio santafesina refiriéndose a que en Santa Fe capital hay 30 o más de 30 autos quemados, hay grupos de pirómanos actuando. Es decir, evidentemente estamos hablando de una sociedad que está demostrando no uno, sino, si uno lo ve sistémicamente, en conjunto, con varios elementos que tienen que ver con la violencia, como si estuviese ya describiendo diferentes olas de un mismo mar que figura encrespado. Y esto creo que es el primer factor, ¿no? Que no es un fenómeno aislado, no es un fenómeno que fácilmente podemos hablar de patologías mentales, sino que el fenómeno está instalado en lo social. Yo no me olvido nunca al final del año 2013, cuando fue aquella cuestión de los sueldos policiales, claro, lo que ocurrió en el país, la gente que salió a la calle, cuando finalmente los vecinos atacaban a los vecinos. La pregunta es, ¿mejoró la sociedad desde aquel momento? ¿O usted cree que son subas y bajas que van apareciendo de acuerdo a nuevos fenómenos? No, si uno se atiene a lo que indica hasta la teoría y lo que lamentablemente se han estudiado en otras sociedades, por ejemplo lo que pasó en Sudáfrica, que fue un fenómeno de largos, de décadas, que tuvo que ver con esto, los fenómenos de transformación en una sociedad violenta son progresivos, son de muy difícil vuelta atrás, que uno empieza a trabajar, quizás empezamos a trabajar hoy y dentro de 10, 20 años podemos empezar a revertir este proceso, en que en realidad son fenómenos que se van exteriorizando en un momento, pero van creciendo. Es decir, ¿por qué hoy nos referimos a quizás los accidentes de tránsito o la violencia cotidiana? Porque ya ha pasado de ser un fenómeno extraordinario para ser un fenómeno cotidiano y habitual. Un vecino que le estaciona en el auto enfrente de su garage y no se enoja, no insulta, sino que destruye el auto con un hacha o un bate de béisbol. Lo que decíamos antes de una pelea, viniendo acá, dos hombres de traje se estaban agarrando, donde está mi consultorio, en Plaza San Martín, a trompadas, los dos con autos importados, por seguramente algún tema de tránsito. Es decir, la violencia lamentablemente ha quedado banalizada y ha pasado a ser una moneda de intercambio normal, y lamentablemente quien no ejerce la violencia parece no hablar la dialéctica del momento, ¿no? Yo le mencioné el fenómeno barras bravas. ¿Es un derivado o es un motivador de toda esta violencia social? Yo creo que es una parte del conjunto en el cual, de la misma manera que se exterioriza en cierto grupo social un secuestro extorsivo, grupo social, aunque le parezca insólito a la gente, es decir, los grupos delictivos son esos, son gente que cree que está trabajando y se permiten actuar de una modalidad que es muy cruenta. A veces hay que tener en cuenta cuando se hablan de secuestro extorsivo que estamos hablando, a pasar a hablar de grupos que también son delictivos, las barras bravas, porque en realidad lo que vemos como esos son la ocupación del espacio de poder, de espacios físicos, en el que esos mismos grupos pueden tener una cantidad de negocios. Entonces, en realidad lo que quiere decir es que los violentos ganan el ágora pública, los violentos empiezan a ocupar espacios que perdemos la gente del común, que pierde la ley por otro lado. Entonces esa barra brava no es ajena tampoco, aunque el delito sea diferente, a un grupo extorsivo o a un grupo de gente que cree que tiene como cuestión normal imponer su fuerza en una reunión sindical o política. Vamos a instancias. Esto arranca por parte del Estado, que tiene que encarar planes de distinta naturaleza en distintos lugares de su conducción, o es algo que la sociedad, la que lo está escuchando a usted, que seguramente lo respeta porque usted no es militante partidario seguramente de ninguna fuerza política, es la sociedad la que tiene que ir organizándose, puede decir de qué manera, para ayudar a que esto se calme? Yo creo que idealmente esto debiera ocurrir desde estructuras más amplias, es decir, el Estado, porque, por ejemplo, esto que hablábamos esta mañana con la gente de Santa Fe, el caso de los piromaníacos, tiene que ver con una mezcla de factores sociales, con factores de utilización de esos factores sociales, o el fenómeno de la droga en Santa Fe, con la utilización de factores sociales, la pobreza concretamente, para fines delictivos o políticos o los que fueran. Al mismo tiempo, cuando el Estado pierde esto, la cosa pública, las redes públicas, desaparece y la cosa pública es ocupada por estos grupos, no nos quedan más que otra cosa que a los del común empezar a organizarnos, empezar a pensar, sea en ONG, sea en grupos, a pensar en cómo hacer algo. Yo vi que esto estuvo existiendo hace unos años, pero da la impresión de que hay un silencio total en estos últimos tiempos sobre esas ONG que son muy valiosas, muy meritorias, las hemos apoyado y las hemos aplaudido.
pero no aparecen, no sé qué ocurre. No, es algo extraño. Por eso lo menciono, porque en realidad en otro momento esos grupos intermedios, lo que se llamaban justamente sociedades intermedias, eran las que intermediaban entre la gente y el poder político. E idealmente tratando que el poder político les prestara atención, que no le prestaba atención al individuo. Yo le voy a mencionar un tema sobre lo que nosotros trabajamos, que es víctimas. El tema de la victimología, que lo hemos tratado mucho con usted, es un tema muy poco tratado y muy poco visto porque está visto casi desde un perfil ideológico. Cuando en una sociedad, que estábamos hablando, somos todos víctimas. Y al no comprender esto, desde un lugar no tenemos una educación. Entonces, por ejemplo, en la violencia de género, queda normatizado que el grande o el fuerte ataca al más débil. Pero al imaginar que esto solamente, por ejemplo, ocurre en violencia de género, desposeemos en la violencia contra los niños, la violencia contra los ancianos, la violencia con el que tiene menos poder. Y, por ejemplo, ese tipo de educación es fundamental. Y esto lo podrían hacer las escuelas, lo podría hacer cualquiera. Y eso no lo tenemos. ¿Y por qué? Porque la sociedad pierde, se desanima, imaginando que, bueno, nosotros no, ¿para qué vamos a educar si después no hay forma de contenerlos? Entonces hay una especie de lo que Seligman llama la desesperanza aprendida. No actuamos porque aprendemos a no tener esperanza, ¿no? Esto es terrible. No actuamos porque perdemos la esperanza. Esto es una cosa realmente muy compleja. Tanta gente que usted trata que lo va a consultar, la gente pierde realmente la esperanza para siempre. Su trabajo es darle esperanza. Sí, nosotros, a ver, ¿cómo ocurre? En el caso personal, justamente hemos armado una estructura de una sociedad de victimología porque desde lo individual la gente se siente que está muy aislada y evidentemente hay que pensar en empezar a pensar en difundir, por ejemplo, la oportunidad que usted me da hoy, por ejemplo, de poder hablar o todos los que hablamos desde este lugar, tiene que ver con que al menos la gente pueda empezar a escuchar alguna otra cosa. Interesantemente, lo que ocurre es que a veces cuando uno saca estos temas, uno encuentra, hoy está el famoso tema del rating minuto a minuto, y el otro día en un programa llamaba la atención cuando hablando de estos temas había sido el rating prácticamente del año, cuando era un tema aparentemente social o filosófico, casi diríamos aburrido. Es decir, hay una avidez, hay un deseo de tener esperanza, pero convengamos que la gente recibe todos los días que es más de lo malo. Usted decía, había algo recién, algo central. Cuando un miembro de una Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, que independientemente de todo, le deberíamos tener una cierta reverencia respecto a la función, a la investidura, y estamos refiriéndonos a él de una manera realmente deshonrosa, claramente la gente aprende que quizás sea casi de modé cierto tipo de manejos más cuidadosos. Entonces la gente imagina que la violencia debe ser lo normal. Usted ha señalado que tiene que ver un poco la situación económica. Así al pasar lo dijo, hay países que tienen mayor bienestar, mayor riqueza. Vemos los fenómenos que han estallado en los Estados Unidos con motivo de los hechos que han involucrado a gente del mundo de color. Usted ha visto las reacciones que siguen produciéndose. Y es un país que tiene recursos económicos importantes. A lo mejor en las ciudades donde ocurrió esto, no son las ciudades más ricas de los Estados Unidos. ¿Cómo explica un poco esto? Simplemente porque hay algunos resabios todavía de décadas pasadas donde la gente todavía sigue teniendo aquel recuerdo y no quiere que se vuelva a repetir. En realidad donde Obama tiene que salir a hablar. Lo que está ocurriendo, lo que se ve, el fenómeno que seguí, inclusive por cuestiones personales y profesionales, fue el fenómeno en París con la población de origen magrebino. Y es interesante, del norte de África, ¿no? Entonces es interesante verlo como esas poblaciones que de alguna manera no están incluidas, o sea, que la palabra inclusión se le ha dado un giro hasta político en nuestra sociedad, lamentablemente, pero esa gente que aprende justamente a no tener esperanza, a no participar en la cosa colectiva, se la tiene aislada, esa gente aprende a que no tiene otra cosa que hacer que manifestarse desde la violencia. Quizás sea muy complejo, pero digamos, hay un filósofo muy interesante llamado Sloterdijk que dice que el individuo cuando pierde la subjetividad se transforma en sujeto en la masa. ¿Qué hay que hacer? ¿Crearle trabajo a esa gente? Crearle un sentido, ayudarlos a darle un sentido. Cuando una persona entiende que no es un número, una cosa, que puede ser un individuo, crearle trabajo, crear una capacitación. Somos sociedades en las cuales
La tarea que ustedes han empezado desde hace tantas décadas de formar a la gente es algo que los países necesitan más y más. Yo no sé si es yo creo que yo soy convencido que no es el tema económico, creo que es un tema ligado a la educación el que es necesario y que lo económico es subyacente a esto. La posguerra demostró claramente que para reconstituirse había que crear nuevas organizaciones que capacitaran a la gente para levantar paredes, techos, edificios, poner en España, en Alemania, en todos lados. Eso sigue estando vigente todavía en todos los lugares. Absolutamente. Bueno, nosotros hemos perdido, por ejemplo, la capacitación porque tiene mal título de artes y oficios, que parece viejo. Las escuelas técnicas, lo que las escuelas técnicas y demás, y suena que era un tema sectario. Pero ¿qué le daba al sujeto? Todos teníamos que ser ingenieros, médicos y demás. Y lo cual fue un enorme error, porque eso era lo sectario, imaginar que todos tenían que tener, que solamente valían si tenían el título de abogado. No se veía la diversidad, no se veía la diversidad. Y no se la valoraba. Y el sujeto ese entiende que solamente existe desde la violencia y alguien utiliza su frustración, su desesperanza en su fruto. Ese sujeto pasa a formar parte de la psicología de masas. El de arte y oficios hoy podría ser miles y miles de emprendedores, nueva palabra que tiene mucho que ver con aquellas personas que están dispuestas a superar su situación actual, la económica, la social, los emprendedores. Y puede aparecer no solamente un emprendedor con gran calificación universitaria, sino en todas esas escuelas de arte y oficios, ¿no? Pero mire, en el campo nuestro de la salud mental, la mayor necesidad no la tenemos de médicos, tenemos de enfermeras, personal auxiliar, acompañantes terapéuticos, por ejemplo, en todas las áreas que hay que hacer justamente de acompañar, no necesitamos grandes títulos y grandes formaciones. Y sin embargo carecemos de esto. Es decir, a la gente no se le ayuda a encontrar un sentido. Y esa carencia de sentido... La gente cree que hay un disvalor, ¿no? Con un estudio de esa naturaleza, con una práctica. Absolutamente, absolutamente. Y entonces eso busca su valor en otro lugar, que es la agresividad. ¿Usted aconsejaría, por ejemplo, que en el país lo están escuchando, que los municipios pudieran cada vez empeñarse en crear más extendida este tipo de educación no solamente formal, sino la educación fuera del sistema consagrado, secundario, universidad, sino una diversidad de aprendizajes? Mire, yo soy convencido, y de hecho no me refiero solamente a este ejemplo que me tocó a mí, estar hablando justamente de cantidad de filósofos contemporáneos y que la gente que Reiti lo acompañara, sino una experiencia que se hizo en la India en una cárcel superpoblada de 6.000 habitantes, en la cual les enseñaron técnicas elementales y tuvieron una reducción de la violencia y la reincidencia del 50%. ¿Qué son las técnicas? A ver, ¿qué técnicas les habrán enseñado? Les enseñaron, entre ellas, técnicas de cuidado corporal, les enseñaron, siguiendo la medicina ayurvédica, les enseñaron las técnicas de ejercicios, de alimentación, es decir, transformaron, en vez de médicos, en propagadores de salud. Y mire, estamos hablando de delincuentes, una cárcel... 6.000, ¿eh? 6.000 delincuentes, una cárcel de tipo superpoblada, y encontraron, eso creo que se puede encontrar en un video de YouTube, hasta enseñar técnicas de meditación. ¿Qué es lo que quiero decir? Si uno puede enseñar en una cárcel técnicas de meditación, mire si no habrá avidez por el conocimiento. Lo que hay que tener es la impronta por parte de los responsables de esas áreas de aprender qué es lo que se puede hacer y llevarlo a la práctica. Nadie lo va a criticar, al contrario, la gente lo aplaudiría. ¿Usted se imagina que en la Argentina pudiera mostrarse algunas cárceles haciendo este tipo de trabajo y después de un tiempo decir, los que hemos liberado, el 50% no ha reincidido en delitos? Pero sí, cuando la mayoría cree que el que sale en libertad va a ser un reincidente permanente. Pero bueno, perdón, algo que también suena muy de moda es la educación en valores. ¿Por qué no utilizar la educación en un arte y oficio y al mismo tiempo acompañarlo con una educación en códigos y valores? Y que este proceso sepamos cuánto nos va a tardar, no sé, 20, 30, 40 años, lo que tome. Hay que empezar. Pero hay que empezarlo. Que usted ponga gente a trabajar sobre eso, a volver a reinstalar valores, y que eso no es un tema político conservador de derecha, sino que es un tema inherente a la naturaleza humana. ¿Por qué cree que hay un ataque a esa expresión de los valores? Porque lo ha utilizado, ¿quién? Sectores conservadores del mundo. ¿Por qué? Usted tiene razón, es permanentemente cuestionado el tema de los valores. ¿Por qué pasará esto? Porque en realidad la idea de los valores sugiere la pérdida, es una idea muy vieja en realidad, muy pasada, que tenía que ver... el otro día hablábamos con una persona sobre el famoso Cohn-Bendit, el Daniel rojo el joven del 68. del Mayo francés.
Hoy Cohn-Bendit dice, no, ya eso ya está totalmente superado, y hoy es un burgués político en Alemania. Vive en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo, y ese hombre que era el joven dice, no, eso fue de los 60. Yo creo que la idea de los 60 era había que romper todo, pero tenía que ver con una posguerra, una Europa, un mundo que estaba tratando de encontrar su lugar. Hoy, prácticamente, no sé, 40, 50 años más tarde, tenemos que empezar a pensar en crear nuevos paradigmas. Y uno de los nuevos paradigmas es justamente ese, que la riqueza no está dada en cuánto tenemos, sino en la educación. Y parte de la educación implica ese conocimiento de valores, sin los cuales no podemos educar. Usted habló de paradigmas hoy. Yo creo que la sociedad argentina debiera tener muchas más premiaciones, palabra que no me gusta la palabra premiación, más premios, para destacar gente que vale muchísimo. Todos los días tendría que estar apareciendo un listado de gente con estímulos por lo que producen, por lo que hacen, y eso va a llevar a otros a la imitación. Por supuesto, ahora, por supuesto. Ahí la sociedad ha tenido también un decaimiento y habría que rehabilitarlo. Pero mire, a ver, yo soy forense. Muy habitualmente se habla de los delitos por imitación, llamados delitos copycat. Bueno, la gente imita, y así imita lo malo, empezamos hablando de violencia. Va a imitar lo bueno. Va a imitar lo bueno, porque si ponemos de moda, por ejemplo, que alguien sin ponerle nombre, no se necesita hablar justamente de cantidad de filósofos con nombres raros o eslavos o alemanes, sino decir, miren, esto es esto, porque en definitiva los conceptos de valores son conceptos de sentido común. Y la gente los va a imitar, los va a seguir. Pero claro, hay que persistir, no hay que pensar que es una tarea de un año o de una campaña política. Usted ha señalado esto del paradigma, de los valores y de la actitud de la sociedad para armarse en cada pueblo, porque yo insisto en que no les quiero hablar al edificio que está en la Plaza de Mayo. No, claro. Yo quiero que nos escuchen los amigos que tenemos en cada pueblo de la República. Sí, los intendentes de un pequeño pueblo. Y el pueblo son ellos, ahí en los clubes, en cada lugar que realmente existe un ánimo distinto. Yo creo que si parte de ahí, esto empieza a subir, la educación, si parte de ahí, Argentina cambia, más allá de los acuerdos que quieran hacer los dirigentes políticos, ¿no? Mire, yo no podría estar más de acuerdo en que si justamente, usted pregunta, ¿qué se puede hacer de arriba? Nosotros desde arriba, al menos yo no tengo ninguna posibilidad. Nos costaría mucho, es verdad. Pero sin embargo, esto es absolutamente convencido que los pequeños movimientos crean grandes cosas. Y si uno pudiese empezar a difundir y establecer ideas, por simples que parezcan, pero sí persistir en ellas, esas ideas inevitablemente se imitarían. Ojalá usted lo inviten, a lo mejor no lo invita a nadie, o lo inviten, sería mi deseo, de varios lugares de la República, a hablar de esto, a hablar de la creatividad, del estímulo, de este mundo nuevo que estamos esperando todos, no del mundo nuevo exterior, del mundo nuevo nuestro, ¿no? Un mundo nuevo que parta de esto, como usted bien dicho, de un cambio espiritual y de actitud, ¿no? No, y aparte, esto que está diciendo, creo que tiene que ver con eso. Estamos viviendo una especie de paradigma filosófico viejo, de un mundo viejo, de un mundo materialista y mecanicista, en el que supuestamente yo consigo si le quito a otro. En cambio, el mundo nuevo, el pensamiento nuevo es yo consigo si soy con el otro. Repita, por favor, esta frase que me parece magnífica para terminar este programa. Es que yo consigo algo. La única forma del altruismo, la única forma de ser egoísta es ser altruista. Yo consigo algo si soy con el otro, no si le quito al otro. Usted dijo que pertenecía a una ONG que han formado entre ustedes. ¿Podría repetir? ¿Podría Es la Asociación Argentina de Victimología. Y la gente que se quiera dirigir a usted, ¿qué tendrían que hacer? Podrían dirigirse a un mail que podemos pasar, es sosvictima.org. Y sosvictima.org. Sí, que originó como un tema más legal, pero justamente para este tipo de cosas creo que hay que empezar a educar. Lo he exprimido todo lo que he podido, más por hoy. Después lo voy a volver a invitar. De Rosa periódicamente pasa por aquí y nos deja este mensaje que es mensaje de esperanza. Muchas gracias, Rosa. A usted, por favor. Señores, hemos cumplido y estamos muy felices de haberlo hecho como hoy. Gracias.